noches. Bienvenidos a la edición estelar de Costa Rica Noticias de este miércoles 22 de abril. Estamos en vivo a las 7 en punto de la noche. Les agradecemos que nos acompañen y que se informen con nosotros. Soy Ernesto Rivera. Hoy por la tarde, durante un proceso votado con el mecanismo ultrarrápido, 41 diputados aprobaron en primer debate el presupuesto extraordinario enviado por el Poder Ejecutivo para girar 150.000 millones de colones a un plan de subsidios destinado a las personas más afectadas económicamente por la pandemia. El país llega hoy a 180 personas recuperadas. Se registraron 12 nuevos casos de COVID-19 y tenemos un total de 681 personas contagiadas. Además, en la tarde de hoy, la diputada por el partido Nueva República, Ivonne Acuña, declaró su renuncia como diputada por ese partido, pues alega tener diferencias ideológicas con la agrupación fundada por Fabricio Alvarado. Vamos ahora a ver nuestros titulares con estas y otras importantes informaciones. Adelante. Hoy se registraron 12 nuevos casos positivos por COVID-19 y llegamos a 681. Entre los recuperados destacan 30 nuevas personas para un total de 150. Mientras Costa Rica analiza los casos de privados de libertad con factores de riesgo por COVID-19 y valora enviarlos a cumplir por 3 meses la prisión en sus casas, países como Perú valoran indulto para 3 grupos poblacionales distintos en 68 centros penales. 27.000 personas ya solicitaron en el Banco Popular y Nacional el FCL, tras quedarse sin empleo por la crisis del COVID-19. Los vecinos de Barrio El Carmen en Corredores se oponen a la construcción de un centro para atención a migrantes, aunque Migración y Extranjería confirmó que el ingreso de 2.600 migrantes y al menos 40 de ellos que podrían estar contagiados por COVID-19 no será en los próximos meses. Y este miércoles se reportaron 30 personas más que lograron vencer al COVID-19. Periodista José David Pérez analiza las cifras de este 22 de abril. Buenas noches, José. ¿Qué tal? Buenas noches, don Ernesto, y buenas noches también, amigos y amigas de 13 Costa Rica Televisión, de Costa Rica Noticias en nuestra edición estelar. Cifras considerables a tomar en cuenta. Vamos a repasar de inmediato algunas de ellas y, por supuesto, el análisis de los datos que ha dejado este miércoles 22 de abril con el tema del COVID-19 y lo que ocurre en nuestro país específicamente. Vamos a observar la primera de las gráficas y la primera de las pantallas precisamente para este 22 de abril, que nos deja 681 casos ya positivos, 12 nuevos casos, en este caso confirmados de COVID-19, 5 más que el día de ayer, que ayer martes se mantiene, eso sí, en un incremento, vamos a decir, moderado de estos casos, en particular de COVID-19 y, por supuesto, un crecimiento lineal dentro de lo que se espera para estos días o que se estimaba para estos días en nuestro país. Vamos a detallar la siguiente información. Precisamente, los pacientes internados son 11, se mantienen exactamente igual. Los cuidados intensivos 8, 2 más que el día de ayer. Y en el salón precisamente son 3, 2 menos que el día de ayer, de acuerdo con los datos suministrados por el Ministerio de Salud. Vamos a observar también la siguiente gráfica. En la siguiente gráfica observamos la cantidad de pacientes internados que se mantienen en 11, pero hay una variación entre los que están en salón y los que pasaron a cuidados intensivos. El día de ayer eran 5 en salón en medicina general, pero 2 de estas personas fueron trasladadas
hoy a unidades de cuidados intensivos y los datos quedaron de la siguiente forma. El total de pacientes son 11 internados, 8 en cuidados intensivos, 2 más que ayer, y 3 en el Salón General, 2 menos que ayer. La siguiente información, el siguiente análisis en pantalla, observamos la curva de recuperados y casos activos. Según el reporte del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, hoy se reportan 30 recuperados más para un total de 180 personas y en casos activos se reporta una disminución de 18 casos. Y la última de las informaciones, la última de las gráficas, finalmente observamos las tasas poblacionales en casos positivos. Los adultos entre 18 y 65 años son 613 para un 90%, los adultos mayores de 65 años en adelante son 34 para un 5% y los menores de edad de 1 a 18 años son 34 para un 5%. Los datos que deja este miércoles 22 de abril, la situación COVID-19 en nuestro país y que, don Ernesto, por supuesto esperamos que este crecimiento moderado de casos que se ha presentado durante la semana, ha sido casi una constante, pues obviamente se mantenga. Uno siempre espera que llegue el momento en el que sea prácticamente cero el tema de contagios, pero bueno, hay que seguir trabajando en todos los protocolos de salud. Gracias, José David. Las autoridades han dicho ya que difícilmente durante los próximos meses lleguemos a una tasa cero. Lo importante, y es lo que la información que usted nos comparte, se verifica hoy, es que el crecimiento es completamente moderado, se mantiene un crecimiento lineal, es decir, correcto, que entre un día y el siguiente los casos nuevos se suman y no se multiplican por el coeficiente anterior, que sería el comportamiento de una tasa exponencial, que es lo que ha pasado en Europa y en Estados Unidos y por supuesto en China. En Costa Rica mantenemos un crecimiento muy moderado y otro elemento muy alentador del comportamiento de los datos es que mantenemos una alta capacidad liberada en la capacidad de internamiento y en la capacidad de atención en unidades de cuidados intensivos. Y sobre todo los recuperados. Y sobre todo, y una sostenida y firme tasa creciendo, sí, muy vigorosamente en la cantidad de personas recuperadas. Así que en líneas generales creo que son buenas noticias. Correcto, sí, ya esperaremos por supuesto los datos de mañana jueves, que dichosamente esperamos sean así de alentadores como los que hemos venido presentando durante todas estas ediciones estelar de Costa Rica Noticias. Muchísimas gracias, José David Pérez. Muy amable. El Ministerio de Salud descarta la aplicación de pruebas masivas en el país. Además, pide a las personas precaución a la hora de comprar mascarillas en la calle. La Organización Panamericana de la Salud llamó a acelerar y ampliar las pruebas para el nuevo COVID-19 en los países de las Américas. Según dicha organización, al 20 de abril se reportaron 839.119 casos confirmados de COVID-19 en América y 42.686 personas habían muerto en la región. Ante esto, en Costa Rica afirman que se reforzará la vigilancia centinela, pero que no se plantea aún las pruebas masivas en la población. Nosotros hemos aumentado la cuota de personas que se captan en esos lugares que ya indicamos están en Guanacaste, en la zona sur, en zonas de difícil acceso, en zonas más metropolitanas, en Punta Arenas, en diferentes zonas del país, en Limón. Y eso también nos permite saber qué virus están circulando. En el momento que tengamos un aumento en la detección de esos casos que están en esas unidades centinela en todo el país, inmediatamente nos alerta que habría circulación incrementada de uno u otro virus. Además, el jerarca de salud externó preocupación de que las personas compren en las calles mascarillas, ya sea de tela, desechables o reutilizables, pues no se conoce el origen de las mismas. Lo que tienen que verificar ustedes es, bueno, primero, si la venden en la calle, pues ya muy dudoso justamente que cumpla con algunos parámetros de calidad. Si la van a comprar ya en un lugar, en un establecimiento, pues sobre todo fijarse que venga sellada, que no esté expuesta. Recordemos que hay dos tipos de mascarillas o de filtros. Bueno, las mascarillas más que todo las cubrebocas normales, que hay que fijarse que son las que no tienen ningún filtro específico ya certificado. Que esas, por ejemplo, hay que fijarse que vengan selladas, que estén íntegras. Recordemos que tienen que tener las 4 tiritas, la parte que va hacia la cara interna, la parte externa, y que también tengan una
como un tipo de parte metálica o que permite algún tipo de adaptación en la nariz. Por otro lado, Salas afirmó que la reactivación de la economía solamente se logrará cuando exista un compromiso de las personas para cumplir con los protocolos dictados por el Ministerio de Salud. En la hoja de ruta pasa por hacer protocolos. ¿Qué es un protocolo? Es una serie de pasos que tienen que cumplirse ante el nuevo modo de vivir por el COVID-19. Pero esos protocolos tienen que ser cumplidos. Tienen que ser ejecutados, tienen que ser sumamente supervisados. Nada hacemos con tener un protocolo sumamente lindo, completo, con todos los componentes para evitar infecciones por COVID-19 si a la hora de ponerlo en práctica no se está ejecutando, no se está supervisando. El ministro de Salud costarricense afirma que la población debe entender que a partir de ahora el país tendrá una nueva forma de vivir, que significa sacrificios de todos en muchas áreas, pero que a la vez ya ha dado algunos frutos positivos, como la disminución de diarreas, infecciones respiratorias y otras enfermedades infectocontagiosas. Y la Caja Costarricense del Seguro Social le puso rostro humano a la sexta muerte por COVID-19 en el país. La entidad reconoció en redes sociales la labor del médico Reinaldo Albernaz Jaramillo. Reinaldo Albernaz Jaramillo fue un médico afanable, abnegado y que estuvo siempre dispuesto a ayudar a ir más allá de sus obligaciones. El galeano de 54 años era jefe del servicio de ginecología del Hospital San Rafael de Alajuela y este 20 de abril se convirtió en la sexta víctima del COVID-19 en Costa Rica. Albernaz, un cubano nacionalizado costarricense, es también el primer funcionario de salud de la Caja que fallece afectado por el virus. Este martes, la Caja Costarricense del Seguro Social le rindió un homenaje en medio del dolor que supone la pérdida tanto para sus familiares como para sus compañeros y la institución. Su luz se apagó tras una batalla feroz de 45 días, no solo contra el virus SARS-CoV-2 que entró a su cuerpo y le enfermó de COVID-19, sino contra la intolerancia de muchos que sin conocerlo le juzgaron, que sin nunca haber compartido un hola, un adiós con él, le habían sentenciado desde que se anunció, más entre rumores y filtraciones, que él, Reinaldo, era el primer costarricense en ser positivo por esta enfermedad en el país. Aquel 6 de marzo pasado, expuso la Caja Costarricense del Seguro Social en su red social el martes. Él fue llamado al paciente cero por ser el primer costarricense con el nuevo coronavirus y su red de contagio alcanzó a más de 81 personas. Muchos de estos eran funcionarios, compañeros del hospital. El texto de la caja detalla que hoy le lloran sus padres, familiares, colegas, amigos y decenas no, sino miles de compañeros de la Caja Costarricense del Seguro Social, quienes saben que un soldado de este ejército de salud ha caído, perdió la batalla. Albernaz no es el primer médico que muere por COVID-19 en Costa Rica. El primer fallecimiento en el país por esta enfermedad también fue un médico pensionado. Su nombre era Roberto Antonio Galva, un médico cirujano de tórax pediátrico que trabajó en el Hospital de Alajuela. También fue jefe de cirugía vascular del Hospital Nacional de Niños y gerente médico de la Caja. Galva adquirió la enfermedad de uno de sus 13 hijos, mujer que trabajaba como enfermera junto con el doctor Albernaz en el Hospital San Rafael de Alajuela. Si bien ambos médicos no fueron contagiados en el cumplimiento de sus deberes, el Colegio de Médicos sí lamenta la situación y pide a sus agremiados extremar medidas de protección para evitar más fallecimientos. Estamos dolidos, evidentemente, son dos muy queridos colegas y nos duele muchísimo que haya sucedido y ante esa perspectiva y viendo la situación a nivel internacional, es nuestra preocupación por buscar los mecanismos de protección para el médico, porque si usted protege al médico, protege a la población. ¿Qué haría la población sin médicos o con la mayoría de los médicos enfermos? Tenemos que proteger al médico y este se encargará de proteger a la población. El país contabiliza hasta el momento 6 muertes por COVID-19, 2 adultos mayores de 87 años, uno de 45 años, uno de 84 años, otro de 69 y el más reciente, el doctor Albernaz, de 54. Y el Ministerio de Justicia anunció este martes la valoración de los privados de libertad con factores de riesgo ante el COVID-19. Esto para que continúen cumpliendo sus condenas fuera de la cárcel en el régimen semi-institucional. Mientras esto sucede en Costa Rica, hay países en Latinoamérica que ya han tomado algunas medidas con respecto a la población penitenciaria. Por ejemplo, en Perú
preparan el indulto para aplicarlo en 68 cárceles de ese país. Y en El Salvador, por el contrario, desistieron de aplicar el cambio de medida carcelaria para más de 500 privados de libertad. La cantidad de privados de libertad que eventualmente podrían continuar cumpliendo sus condenas fuera de la cárcel por un plazo de 3 meses aún se desconoce. Así lo confirmó el Ministerio de Justicia la tarde de este miércoles. Los privados de libertad que reciben este beneficio serán todos aquellos que tengan algún factor de riesgo ante el COVID-19 y segundo, que cumplan con los requisitos establecidos por el Instituto Nacional de Criminología. Desde este martes se realizan las valoraciones por orden de los juzgados de ejecución de la pena de Cartago, Limón y Alajuela. La solicitud de estos juzgados es para que todos los privados de libertad con factores de riesgo sean tomados en cuenta en las valoraciones extraordinarias que viene efectuando el Ministerio de Justicia. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo con la medida es que en las valoraciones extraordinarias también se tome en consideración a la población de riesgo. No es que estamos ordenando que lo saquen, porque quien debe de tomar la decisión de si es menester sacar a estas personas para otro nivel, para el nivel semi-institucional, lo que se conoce como centros de confianza, es una competencia del Ministerio de Justicia, no es una competencia de los jueces y juezas de ejecución de la pena, ¿verdad? Eso es algo que es decisión del Ministerio de Justicia. Entonces, pero lo que sí les estamos ordenando es que tomen en consideración también como parámetro para valorar el egreso por esta vía. El egreso me refiero al cambio al nivel semi-institucional, o sea, centros de confianza, tomen en consideración también a la población de riesgo. Mientras esto se anunció en Costa Rica, algunos países de la región ya tomaron medidas y otros no. Por ejemplo, en Perú preparan el indulto para 3 grupos específicos de privados de libertad en 68 cárceles de ese país: mujeres embarazadas y con hijos menores de 3 años, privados de libertad mayores de 60 años, enfermos terminales y personas próximos a cumplir la condena, pero que no hayan cometido delitos graves. En México, el Senado aprobó este lunes una ley de amnistía que aplicará indultos. El Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente realizó este mes un estudio sobre cuáles son las respuestas de los países de la región para garantizar la seguridad y la salud de los privados de libertad ante la pandemia. Allí se destaca que hay países con medidas adoptadas. Hay numerosas ya legislaciones, numerosas experiencias en sede carcelaria, acciones en los ministerios públicos en muchos países que tienden a solucionar el riesgo o a reducir, más bien a mitigar el riesgo que se da con el COVID-19 mediante la puesta en marcha de mecanismos que permitan desinstitucionalizar personas que se encuentran privadas de libertad. Es decir, que se trata básicamente, en lo que nosotros hemos investigado a nivel internacional, de reducir la cantidad de gente que está en las prisiones para, como le decía, mitigar ese riesgo tan grande que hay de una propagación del COVID-19 en los sistemas penitenciarios. En El Salvador realizaban valoraciones para cambiar las medidas a 557 privados de libertad en estado de vulnerabilidad ante el COVID-19. Sin embargo, días atrás, ese análisis se paralizó. El periodista salvadoreño Antonio Valladares nos explica sobre este proceso. Una de las propuestas era que estas personas utilizaran un brazalete electrónico mediante el que se pudiese estar vigilando el movimiento que estuviesen teniendo estas personas. Además, la solicitud presentada ante los jueces de vigilancia penitenciaria incluía el señalamiento que estas personas tienen más de 60 años de edad y algunos también tienen enfermedades crónicas. Por lo tanto, el riesgo de contagio es alto y se podría generar un foco de infección en los centros penitenciarios. Sin embargo, por el momento no se ha logrado que esta petición tenga el buen visto de las autoridades penitenciarias y solo se mantienen las jornadas de saneamiento en los diferentes centros penitenciarios. Esa es la información que les tenemos para Canal 13 desde San Salvador, El Salvador, Antonio Valladares. El pasado 31 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó a los países a tomar medidas de protección para estas personas.
urge a los estados enfrentar la gravísima situación de las personas privadas de la libertad en la región y adoptar medidas urgentes para garantizar la salud y la integridad de esta población y de sus familias frente a los efectos de la pandemia del COVID-19, así como asegurar las condiciones dignas y adecuadas de detención en los centros de privación. El ministro de Seguridad, Michael Soto, indicó que esta acción le preocupa por lo que esto pueda tener efecto en la seguridad del país. Y unas 400.000 personas afectadas por la crisis que provoca la pandemia se beneficiarían con los 150.000 millones de colones que hoy aprobó el Congreso en primer debate para dar fundamento a un presupuesto extraordinario. Vamos a conversar ahora con el diputado del Partido Restauración Nacional, Eduardo Cruikshank. Bienvenido al set de Costa Rica Noticias, don Eduardo. Mucho gusto en saludarles. ¿Me podría indicar en qué podría servirle? Don Eduardo, entiendo que para reunir estos 150.000 millones de colones van a unir fondos de 3 fuentes diferentes. El Ministerio de Educación, de un crédito externo y remanente de servicios consulares. Usted fue parte de la comisión que analizó este presupuesto, ¿es así? Sí, efectivamente. Bueno, en el día de hoy, hemos aprobado el primer presupuesto extraordinario de la República por un monto de 369.000 millones de colones, producto de 3 fuentes de ingresos. Una primera, recortes presupuestarios por 76.272 millones, recursos del préstamo del CAF por 290.710 millones y ingresos corrientes por 1.804 millones. De esos 369.000 millones, 216.157 millones estarán dedicados a amortización de deuda externa, lo que hemos llamado estructuración de deuda, es decir, para canjear deuda de corto plazo y a intereses elevados por deuda de largo plazo a intereses mucho más favorables o más baratos. De allí se destinan 150.000 millones que para el programa del bono para ayudarle a las personas que han perdido su trabajo, que se han quedado desempleadas, aquellas personas que han visto su contrato laboral suspendida o aquellas personas que han visto reducida su jornada laboral y que en este momento están recibiendo ingresos muy por debajo de los que están acostumbrados a recibir. Se van a destinar 150.000 millones para ese programa, de los cuales el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se le destinarán 132.900 millones y por otra parte el IMAS va a recibir 17.100 millones. Así estará distribuidos esos recursos. Dispensamos una vía rápida para tramitar ese primer presupuesto de la República, considerando la situación grave por la que están atravesando muchos costarricenses, con la finalidad de que se pudiera aprobar ese presupuesto en un tiempo muy corto, escasamente 15 días, porque ese presupuesto llegó a la corriente legislativa el miércoles de Semana Santa y ya en el día de hoy lo aprobamos en primer debate y para el día viernes estaremos aprobando en su segundo debate, de tal manera que ya el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social y el IMAS podrán, a partir, yo diría, de la semana entrante, poder disponer de esos recursos para hacer llegar a los costarricenses a través del bono proteger, las ayudas que las ayudas a esas personas que califiquen para obtener el bono. De tal manera que los diputados estamos haciendo lo propio para que el Poder Ejecutivo pueda disponer de los recursos necesarios para poder aliviar los hogares de los costarricenses que en este momento están pasando por hambre, por la situación del COVID-19 y por toda la situación socioeconómica que están pasando. Don Eduardo, en resumen, se aprobó un presupuesto extraordinario de 369.000 millones, de los cuales 150.000 van a ir al bono proteger para ayudar a las familias y el resto a recomponer en los plazos de la deuda. Así es. Entiendo que hoy estuvieron también debatiendo sobre cómo reglamentar la entrega de esos bonos proteger, es decir, ponerle algún mecanismo de control. ¿A qué acuerdo llegaron? No, en realidad es en la Comisión de Asuntos Hacendarios ese tema fue ampliamente discutido con la presencia de la ministra de Trabajo, con la presencia del presidente ejecutivo del IMAS y con la ministra de Planificación, doña Pilar Garrido. Entonces establecimos vía en el presupuesto que a través de la Contraloría General de la República y de las auditorías internas de las instituciones encargados de dotar el bono proteger, van a tener que rendirle un informe a la Comisión de Asuntos Hacendarios donde se verifique el cumplimiento en transparencia de los beneficiarios del bono para determinar que se cumplan con cada uno de los requisitos, que ninguna institución se deje ningún recurso que debe llegar a los hogares de los costarricenses y que al final nos brinden un informe donde nos hagan ver que se ha repartido, que se reparta hasta el último colón de esos recursos que están destinados exclusivamente a estas personas para paliar la situación por la que están atravesando. De manera que eso está en manos de la Contraloría General de la República y de las auditorías institucionales de las instituciones encargadas de otorgar el bono proteger. Perfecto, don Eduardo. El plenario votó hoy en contra de una propuesta para otorgar 30.000 millones a la caja. Ese dinero iba destinado a atender esta emergencia. 30.000 millones se pensaban destinar a complementar el trabajo de la caja. ¿Por qué se opusieron a esta propuesta? Bueno, nos opusimos a esa propuesta porque se iba a sacrificar, se iba a tomar parte de los 216.000 millones que están destinadas a la amortización de la deuda externa para destinarlos al fortalecimiento de la caja. Nosotros, por supuesto, estamos de acuerdo en que en este momento la caja es la que está haciendo el trabajo principal en cuanto a la crisis sanitaria y que hay que fortalecerla económicamente, pero creemos que no es la ruta correcta el tomar recursos de la amortización de la deuda en estos momentos que el país necesita honrar su deuda, tomar de esos recursos para fortalecer la caja, máxime cuando el presidente ejecutivo de la caja ha dicho en reiteradas oportunidades que en este momento tienen los recursos necesarios para afrontar la crisis.
De manera que nos parece que tiene prioridad en este momento el amortizar la deuda y que vía otros presupuestos estaremos fortaleciendo a la Caja Costarricense del Seguro Social. Muchísimas gracias a don Eduardo Cruikshank por estas explicaciones. Gracias por haber estado con nosotros, don Eduardo. Con mucho gusto y estamos para servirle. Así es. A las 7 de la noche, con 30 minutos, hacemos la primera pausa comercial y enseguida volvemos con mucho más información. Ya regresamos. $27,000 personas ya solicitaron en el Banco Popular y Nacional, el FCL, tras quedarse sin empleo por la crisis del COVID-19. Hay decisiones en la vida que pueden cambiar tu futuro para siempre. Estudiar es una de ellas. En CONAPE, creemos en quienes miran hacia arriba para alcanzar sus metas. Creemos en aquellos que saben que subir es difícil, pero eso no los detiene. En CONAPE creemos que cuando subís, lo único que vas a perder es el miedo a las alturas. En CONAPE, creemos en vos. Si no podés ir a clases, las clases vienen a vos. Te invitamos a ver Aprendo en Casa, contenidos educativos para ayudarte a aprovechar mejor el tiempo ahora que no podés ir a clases. Aprendo en Casa, de lunes a viernes a las 10 de la mañana para niñas y niños y 3 de la tarde para jóvenes. Te esperamos. Una producción del MEP, UNED y CINAR Costa Rica Medios. Gabriel, Dani y Javi son 3 hermanos que con ayuda de su abuelita viven grandes aventuras. Mientras combaten fantásticos seres que son parte de las tradiciones ticas. Tremendas leyendas. Véalas en 13, Costa Rica Televisión. La Junta de Protección Social informa que en atención a la directriz girada por el Ministerio de Salud en torno a la situación generada por el COVID-19, suspende la realización del programa Rueda de la Fortuna desde el sábado 21 de marzo y hasta nuevo aviso. Estaremos informando por este medio la fecha de reanudación del programa. Gracias por la comprensión y les invitamos a seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. Estamos de regreso en la edición estelar de Costa Rica Noticias. Vamos ahora a ver la cotización para el dólar estadounidense. El precio de referencia para la compra está hoy en 564 colones con 29 centavos. Y el precio de referencia para la venta es de 571 colones con 90 centavos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. Y cerca de 27,000 personas ya realizaron el retiro del Fondo de Capitalización Laboral con el Banco Popular y el Banco Nacional. Esta es una alternativa para ayudarse económicamente ante la emergencia que vive el país con el COVID-19. En un lapso de 2 semanas, cerca de 27,000 personas han realizado el retiro del Fondo de Capitalización Laboral con el Banco Popular y el Banco Nacional. Esta fue una alternativa que se dio para apoyar la economía de personas que fueran despedidas, suspendieran su trabajo o les redujeran su jornada laboral. Por ejemplo, veamos en el caso del Banco Nacional. Hasta el martes 21 de abril, 14,591 personas han solicitado su retiro del FCL. 5,707 por reducción de jornada y 2,752 por suspensión de contrato. El 74.2% de estas solicitudes ya han sido pagas. El monto cancelado es de 2,727 millones de colones. Hemos ya tramitado y entregado 3 de cada 4 solicitudes que hemos recibido. De las 10,800 que hemos recibido, 4,500 corresponden a despidos,
4.200 a disminución de la jornada laboral y por ende del salario y 2.200 a suspensión temporal del contrato. Hemos hecho todos los ajustes operativos necesarios para cumplir con prontitud y, muy importante, haciendo todo el trámite digital con el mandato de la ley y con las necesidades en este momento de los costarricenses. En el caso del Banco Popular, a este miércoles 22 de abril, 12.046 personas han hecho el retiro del Fondo de Capitalización Laboral, lo que significa un monto de 2.722 millones de colones. Que al día de hoy hemos pagado más de 12.000 casos por un monto aproximado de los 2.700 millones de colones que le llegan a aquellos costarricenses que han sufrido los estragos de la crisis que actualmente vive nuestro país. Es importante recordarle a nuestra afiliación que estos recursos solamente los pueden pedir aquellas personas a quienes se les ha disminuido la jornada laboral que implica una reducción de salario o a quienes se les ha suspendido el contrato de trabajo. Y para poder retirar estos recursos, lo que tiene que hacer la gente es traer una carta que el patrono le entregue o enviar una foto de esa carta a los medios digitales que tengamos en donde haga constar que se le redujo la jornada de trabajo o se le suspendió el contrato de trabajo. A su vez tienen que adjuntarnos el número de cuenta IBAN para poder hacer la transferencia electrónica de estos recursos y por supuesto hacer la solicitud. Esta solicitud hay que hacerla a partir de los canales virtuales que tenemos. El presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social, Román Macaya, informó hace algunos días que se habilitó la página www.ccss.sa.cr/FCL para aquellas personas que no tengan claro a cuál entidad financiera solicitar su fondo de capitalización y piden a la población realizar el trámite de forma virtual para evitar conglomeraciones en los bancos. Y el sector exportador ha sufrido un duro golpe por la llegada de la pandemia del coronavirus. Según Cadesco, un 46% de los empresarios del sector reducirían personal, mientras que un 48% de las empresas en la actualidad ya están aplicando la reducción de sus jornadas laborales. Desde marzo, el sector exportador costarricense se ha visto directamente afectado por la pandemia del coronavirus. Países como España, Francia, Italia y Estados Unidos bajaron la dinámica de consumo, lo que impactó en una disminución de pedidos para el sector. Por ejemplo, según datos de la Cámara de Exportadores de Costa Rica, la exportación de plantas, flores y follajes ha tenido una afectación del 90%, por ahora la más impactada, debido a la suspensión de pedidos de Europa y Estados Unidos. El culantro de Coyote tiene una afectación de 60-70% ante el cierre de mercados en Nueva York y Los Ángeles. Actualmente solo se está vendiendo a Miami, que representa el 35%. El mango tiene una afectación de 30-40% por cierres en el mercado de Estados Unidos. La piña tiene una repercusión de 25-40% ante la disminución de la demanda de productos en Europa y Estados Unidos. Raíces y tubérculos han tenido una caída del 30% por cancelaciones de pedidos en Europa. La industria alimentaria también ha tenido una afectación del 30% por la disminución en la demanda de productos y cancelación de contratos. El melón y la sandía aún no tienen una estimación de la pérdida. El chayote tampoco cuenta con una afectación estimada, aunque sí se ha tenido un movimiento lento en la demanda, principalmente en mercados de Holanda y Estados Unidos. Según los datos preliminares que maneja Procomer, para el primer trimestre del 2020, el sector exportó a Estados Unidos un aproximado de $850 millones, contrario a los $1.164 millones exportados en ese mismo periodo en el 2019. En Europa, el comportamiento es similar. En el primer trimestre del 2020, las exportaciones fueron de poco más de $385 millones, en contraste con los $653 millones que se habían exportado en el mismo periodo en el año 2019. La situación es delicada y es compleja. Desde la Cámara de Exportadores hacemos un llamado a mantener la calma y tomar todas las precauciones dadas por el Ministerio de Salud, que ya son conocidas por la población. Definitivamente el sector exportador está siendo golpeado, ya que nuestros socios principales han sido golpeados directamente, y por supuesto esto va a tener una baja en nuestras exportaciones que se va a ver reflejado a mediano y a largo plazo.
Cadexco informó que el 52% de sus empresas asociadas mantendrán el mismo personal durante los próximos 3 meses. Un 46% reducirían el personal. Además, un 48% de las empresas en actualidad está aplicando la reducción de la jornada laboral. Entre las alternativas que trabajan para mitigar la afectación es una agenda del mediano y largo plazo de implementación de nuevas estrategias de comercialización y de apoyo financieros en condiciones favorables. Y a las 7 de la noche, con 40 minutos, hacemos una nueva pausa y enseguida volvemos. Quédese con nosotros. El día que enseñaste tu receta favorita, el día que terminaste ese libro, cuando el aislamiento pase, ¿qué querés recordar? Hay un mundo de posibilidades. Aprovechalas. Banco Nacional. Juntos somos progreso. Hace 50 años, el país fue el escenario de una gran lucha social que se convertiría en todo un emblema. Fue una gran movilización de muy diversos sectores. Ese tsunami estudiantil de juventud sobrepasó las organizaciones políticas existentes. Alcoa, memoria abierta. La gente empezó a tener mucho miedo de qué iba a pasar y que la policía empezara a disparar. Y estábamos cantando cuando de pronto oímos los camiones de la policía. Un documental que nos lleva con los testigos y protagonistas de este suceso. El jueves 23 de abril a las 9 de la noche y el domingo 26 a las 10 de la mañana. Solo en 13. Costa Rica Televisión. ¿Te perdiste alguno de los capítulos de La Sazón que nos une, el reality de gastronomía de Costa Rica? No hay problema, ahora podrás saborearla en 3 tiempos. No te perdás la segunda parte de esta maratón y disfruta los capítulos 4, 5 y 6 el próximo domingo 26 de abril a las 2 de la tarde. Solo por 13. Costa Rica Televisión. ¿Cómo se previenen los virus respiratorios? Lavándose las manos constantemente, tapándose la boca con el antebrazo o un pañuelo desechable al toser o estornudar, evitando tocarse la cara, boca o nariz si no se ha lavado las manos, y no asistiendo a eventos masivos. Cuídese, su salud está primero. Un mensaje de CINART, Costa Rica Medios. Popular Pensiones te presenta la tasa básica pasiva. Y para quienes tienen créditos en colones, le informamos que la tasa básica pasiva está en 3,75%. Popular Pensiones te presentó la tasa básica pasiva. Y la Superintendencia General de Entidades Financieras pide a los diputados que no vote positivamente el proyecto de usura, ya que, en su opinión, podría complicar a los costarricenses que queden con una economía deteriorada por la pandemia. Por su parte, el diputado Welmer Ramos, promotor de la iniciativa, señaló que es increíble que el superintendente haga campaña en contra de una propuesta que regula las tasas de interés abusivas para los ciudadanos. El proyecto de ley que pretende definir el tope a la tasa de interés crediticia es una vez más objeto de discusión, pues en este caso la Superintendencia General de Entidades Financieras, la SUGEF, manifestó que fijar una denominada tasa de usura en este momento podría ser contraproducente para el país, dada la situación actual que se vive a nivel mundial a raíz de la pandemia. Según la SUGEF, imponer la tasa de interés a los créditos ocasionaría exclusión financiera y podría generar un aumento en los créditos informales. Un tope las tasas de interés va a limitar el acceso de crédito de los sectores más riesgosos y de los créditos que acarreen un mayor costo por colón prestado, es decir, de aquellos cuyo costo y nivel de riesgo estén por encima de lo que cubre la tasa de usura, señala el comunicado de prensa de la SUGEF. Además, la superintendencia asegura que una entidad financiera podría no darle un crédito a una persona si ésta no compensa su mayor costo y riesgo. Ante esta posición, el legislador del Partido Acción Ciudadana, Welmer Ramos, principal
promotor también de la iniciativa, indicó que es increíble que el superintendente haga una campaña en contra del proyecto que beneficia a los ciudadanos costarricenses. Es irónico que mientras en los países desarrollados están bajando las tasas de interés prácticamente al 0% para salvar las finanzas de las personas y las empresas, que en Costa Rica el superintendente de entidades financieras esté en campaña contra un proyecto de ley para regular las tasas de interés abusivamente altas que pagan miles de costarricenses. Extrañamente no ha sido ese el proceder de la SUGEF en contra de las cláusulas abusivas que existen en los contratos, ni en contra de la interminable tramitología por la que tienen que pasar los ciudadanos, ni en contra de la inoperancia en la política monetaria. Yo verdaderamente estoy extrañado de este comportamiento. Actualmente la propuesta, que ya está siendo estudiada en el primer poder de la República, señala que la tasa de interés sería de un 39% en colones y de un 31.35% en dólares. Esto para todo tipo de créditos, préstamos, tarjetas, línea blanca, entre otros. Además, el texto indica que la tasa de interés sería de un 55% en colones y un 45.66% en dólares para los llamados microcréditos. Estos son todos aquellos que no superen los 675,000 colones, lo cual permitiría la no exclusión financiera. Y la Contraloría General de la República iniciará una investigación en contra del presidente Luis Guillermo Solís, esto por el llamado caso del hueco fiscal. La División Jurídica de la Contraloría General de la República realizará la investigación para determinar posibles actuaciones u omisiones de parte del expresidente de la República, Luis Guillermo Solís, que pudieron generar el hueco fiscal de 600,000 millones de colones. La decisión del ente contralor generó reacciones entre los diputados, quienes el año anterior investigaron el caso en una comisión especial en la Asamblea Legislativa. Es hora de sentar responsabilidades. Creo que el país fue muy golpeado a través de esa administración Solís Rivera y no se vale que los costarricenses sigan pagando al día de hoy la inoperancia, la ineficiencia y las malas intenciones y la ilegalidad, más que todo, de un actuar de un gobierno PAC bajo el presidente don Luis Guillermo Solís. Nosotros somos respetuosos de la institucionalidad, así a nivel judicial como a nivel de la Contraloría, de los procesos de investigación que se tienen que realizar. Por supuesto que respetamos esos procesos y estaremos acompañando y favoreciendo lo que se nos requiera para realizar las investigaciones que tengan que hacerse. Al manejo del presupuesto, un momento donde el dinero hace falta, donde las altas tasas de interés que estamos pagando producto de ese error nos hacen daño para conseguir recursos para ayudar a los costarricenses. Así que vamos a investigar. Esta Asamblea Legislativa tiene que reencauzar su actuar normal. Aquí estamos trabajando a media máquina, pero también la parte de control político y de investigación tiene que retomarse. Y definitivamente la información de la Contraloría es oportuna en un momento donde cada colón cuenta para ayudarle a los costarricenses. El hueco presupuestario de la administración anterior nos puso en grandes aprietos a la economía, a la macroeconomía, a la sostenibilidad financiera de nuestro país, y las señoras y señores diputados, en el marco del control político, pues creemos que es oportuno que se realice la investigación a profundidad. Seremos respetuosos del debido proceso, pero sí estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. De comprobar si Solís cometió alguna falta, el expresidente se expone a quedar inhabilitado de cargos públicos. Y este miércoles se cumplen 29 años del mayor movimiento telúrico en la historia del país. La memoria nos lleva a 1991 y a la provincia de Limón. ¡Venga! Oye, qué animalito más perverso. Me picó en la cara, oye. ¡Qué barbaridad! Limón, tierra de calipso, gente amable y de fiesta. Un exótico lugar anclado en el Caribe de Costa Rica, visitado por cientos de turistas por sus exuberantes playas y ambientes naturales. Sin embargo, todas esas bellezas que etiquetan a esa ciudad y a la provincia que lleva el mismo nombre se vieron quebrantadas un día como hoy, 22 de abril de 1991. Hace exactamente 29 años.
La quietud de los vecinos se transformó en histeria colectiva al ser las 3:57 de la tarde de aquel lunes 22 de abril. Un sismo de 7.7 grados en la escala Richter sacudió los cimientos de toda la provincia, con un epicentro en la localidad de Pandora y una profundidad de apenas 10 kilómetros, siendo el movimiento telúrico más fuerte e intenso que se haya registrado en la historia del país. Como si fuera ayer, lo recuerdan el periodista Christian Williams y el exmundialista de Italia 1990, Roy Anthony Meyers. Yo estaba en quinto año. Estaba con un compañero, con mi madre comiendo, cuando se empezó a mover eso fuerte y peligrosamente. Me acuerdo que entre estar tranquilo, sostener la pecera, el tele y los vasos, más los gritos y el susto de todo el vecindario, me acordé en ese momento que mi hermana estaba en la escuela, creo que estaba en primero o segundo grado por lo mucho, y quedaba como a 200 metros de la casa, y lo único que tenía fue salir corriendo por ella, y después ya nos devolvimos a la casa. Fue una noche larguísima, me acuerdo que siguieron muchas réplicas, toda la noche fueron réplicas, mucha gente estaba en la plaza del centro, ahí en Siquirres, que es donde yo vivía, y también recuerdo que de esa noche no se cerraron las puertas, que todo el mundo estaba pendiente, dormimos en la sala. Realmente fue una larga noche. Yo recuerdo que hoy, 29 años después, lo recuerdo como el mismo día. En el terremoto de Limón estaba con la suela y vivíamos en barrio Roosevelt, vivíamos varios en una casa club, Nelson James, Armando Lynch, que vivíamos en la Francia. Entonces, como nosotros jugábamos domingo y nos daban el día lunes libre, nos íbamos para la Francia y estábamos en la Francia en ese momento. Esto sucede un lunes y nosotros regresábamos a Limón a entrenar el martes, pero no lo pudimos hacer porque los puentes colapsaron, perdimos totalmente comunicación. Pudimos regresar a Limón una semana después de que acondicionaron el puente del río Virilla, que pudimos comunicarnos. Y bueno, y cuando entrenábamos era nefasto, tuvimos que hacer muchos trabajos de playa porque las canchas no tenían las condiciones, no había agua, teníamos que bañarnos con estañones ahí en la orilla, era muy complicado. Me acuerdo también que desapareció el hotel Las Olas, los puentes, aunque todo esto sucedió en gran parte en Puerto Viejo, todos esos puentes, camino allá a La Bomba, colapsaron, fue terrible. Había unas grietas enormes en las calles, se abrió, la tierra se abrió literalmente, y fue muy 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 complicado. En estas añejas imágenes que encontramos del extinto noticiero NC4, nos damos cuenta de la magnitud de los daños. Los días siguientes fueron de angustia, gente que buscaba alimentos y que quizás había perdido su casa y su trabajo. Tristes para el país. La tragedia de hace casi 3 décadas que aún se recuerda y dejó como saldo 49 muertos, 658 heridos y 4.452 casas colapsadas. Tanto tiempo después, el empuje de un pueblo valiente sigue tratando de sacar adelante a la gran provincia de Limón. Tengo un aniversario tremendo, la manera en que tembló Limón hace 29 años. 7 de la noche con 53 minutos. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Quédese con nosotros. Si tengo tos, fiebre o problemas para respirar, consultemos al personal de salud. Protejámonos en familia. PANI, Ministerio de Salud y Gobierno de la República. El Festival de la Luz y de la Vida también a su vez es parte de nuestra Feria Nacional del Árbol de la Esfera. La particular celebración mexicana del 2 de noviembre. Sus tradiciones, rituales, según la persona y la región.
la fiesta de los que nunca mueren. Los sábados a las 7:30 de la noche y los domingos a las 5 de la tarde. Solo en 13, Costa Rica Televisión. La Santa Misa, oficiado por su santidad el Papa Francisco, desde la capilla de la Casa Santa Marta en el Vaticano. Todos los días a las 5:25 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Y la solidaridad en el deporte. Rafael Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic encabezan una iniciativa para ayudar a los tenistas más afectados económicamente por el COVID-19. Los tres grandes del tenis mundial, formado por las leyendas Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic, han impulsado la creación de un fondo para ayudar a los jugadores en dificultades económicas debido a la pandemia de coronavirus, explicó Djokovic en lo publicado por France Press. Según explicó el serbio en una transmisión en vivo que hizo vía Instagram, después de hablar con Nadal y Federer, llegaron a la conclusión de que pueden hacer algo para ayudar al gremio, ya que la mayoría de jugadores clasificados entre 200 y 250 plaza mundial y las 700 o 1000 no son apoyados por su federación, no tienen patrocinadores y dependen de sí mismos. Djokovic, como presidente del Consejo de Jugadores de la ATP, del que también forman parte Federer y Nadal, propuso en un mensaje enviado a los miembros del top 100 individual y el top 20 en dobles contribuir a este fondo, según su clasificación, de manera que los rankeados en el top 5 harían una contribución de $30,000, mientras que los puestos del 51 al 100 realizarían un aporte de $5,000. Esta cantidad sumaría $1 millón, al que se añadiría una ayuda similar por parte de la ATP. Vamos a intentar hacer algo para ayudar a los jugadores que lo necesitan más, declaró el viernes pasado el presidente de la ATP, Andrea Gaudenzi. Sin embargo, el mismo Gaudenzi aseguró que sin torneos no hay nuevos recursos económicos y aún no se sabe cuándo se podrán organizar las competencias, y esto llena de preocupación a la ATP. El tenis mundial está suspendido desde principios de marzo y al menos hasta mediados de julio, con el aplazamiento a septiembre del Roland Garros y la anulación de Wimbledon debido a la pandemia de COVID-19. Y la surfista nacional Brisa Genesi donó su salario correspondiente al año 2019, beneficiando a 125 familias costarricenses. Esto para aliviar la situación que esas personas viven a causa del COVID-19. La surfista nacional y clasificada a los Juegos Olímpicos, Brisa Genesi, no solo es noticia por la gran carrera que escribe, sino también por idear la manera de ayudar a 125 familias afectadas por la crisis provocadas ante el COVID-19. En unión con patrocinadores, los cuales la han acompañado por 8 años, Brisa no dudó en donar su salario de 12 meses, el que percibe gracias a ellos, y de esta forma poder regalar sonrisas en medio del momento tan difícil que se atraviesa. Mediante la fundación creada por Ricante, la surfista nacional estaría alivianando la situación por 3 meses de las familias que se han elegido sean las beneficiadas. Brisa estaba por recibir el salario correspondiente al 2019, pero de ella misma surgió la inquietud de cómo ayudar en su país. Luego de conocer el proyecto del Banco de Alimentos, decidió ser parte de la iniciativa. Sé que este es un momento difícil para todos, pero si podemos ayudar un poco, incluso mostrarles amabilidad a los necesitados, eso hace una gran diferencia. Como atletas, tenemos la suerte de tener una voz para difundir mensajes positivos y todos debemos usar eso para ayudar de cualquier manera que podamos. Pero su ayuda no se ha limitado únicamente en Costa Rica. También se propuso colaborar con las familias de la isla Numatu en Fiji, donde reside actualmente. Bajo el lema Stay Local, Brisa colaboró con la compra de víveres a una pequeña tienda ubicada en una zona de las islas vecinas, y esa ayuda fue para las familias más necesitadas de la zona.
Además, quiere seguir trabajando en pro de la niñez, por lo que una vez concluida la pandemia, retomará las clases de surf gratuitas para niños y niñas de Matapalo a través de la escuela de surf ubicada en Osa. Y a las 7 de la noche con 59 minutos llegamos al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Le agradecemos por habernos permitido acompañarlos en sus casas. Nos esforzamos por ofrecerle información equilibrada y con contexto. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Cineastas de diferentes